Bienvenido a estar con nosotros y estamos atentos a todo lo que va a compartir con nosotros maestro Alfredo Rafael Murici. Bueno, muy buenas tardes, Carmen. Muy agradecido por su atenta presentación. Quiero, en primer lugar, agradecerle al doctor Fernando Quevedo Amador por la deferencia que tuvo para conmigo al invitarme a participar de esta tan prestigioso evento. También quiero enviar un cálido saludo a mi amigo Richard Almaguer López, que es asesor internacional de nuestra carrera de especialización en actividad física adaptada a enfermedades crónicas no transmisibles. Y quiero decirle que desde Argentina, desde Gualeguay, provincia de Entre Ríos, en la República Argentina, me siento muy honrado de participar en esta tan importante actividad. Usted decía, Carmen, que era complicado este nombre de la ponencia, y bueno, vamos a tratar de ir explicando de manera sencilla como para que pueda entenderse y que fundamentalmente no sea una cuestión teórica solamente, y que de esas cuestiones así de elevación científica, porque no pretende serlo, sino que pretende llegar desde un estudio riguroso que hemos realizado en nuestra universidad, pero llegar de manera simple para que hasta los estudiantes recién iniciados puedan comprender qué es lo que estamos haciendo. Yo no sé si cuando usted me dé el ok, yo voy a compartir la pantalla, Carmen. Sí, ya el profe Fernando lo va a habilitar. Bueno, este es un poco el nombre de la ponencia, el ejercicio físico en la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Queremos fundamentalmente hacer hincapié en la acción del profesor, el profesional de la educación física, y la importancia que tiene en la integración de los equipos interdisciplinarios. Veamos primero qué significa esto en el contexto mundial. Las principales causas de fallecimiento, según la Organización Mundial de la Salud, como se puede ver en la imagen, están cifradas en términos de problemas cardiovasculares, como nos muestra el gráfico. La enfermedad isquémica del corazón y el infarto son las principales causas de muerte a nivel mundial y que están directamente relacionadas con la hipertensión arterial. En el mundo padecen esta enfermedad 7.3 millones de personas, y fíjense el grado de mortalidad con la que esto impacta. 1 de cada 8 personas van a morir de hipertensión arterial, ¿sí? Y el 40% de la población adulta va a padecer hipertensión. Los datos en la Argentina nos muestran que 1 de cada 4 adultos padece de hipertensión, y 1 de cada 4 adultos que padece hipertensión desconoce esta enfermedad. Es por eso que se le llama a la hipertensión el enemigo silencioso, porque en muchas ocasiones cursa sin dar ningún tipo de señales. También esto lo que contribuye a agravar el estado de situación es que 1 de cada 4 personas que inician el tratamiento no logran, mediante los métodos y los tratamientos conocidos, poder controlar esta enfermedad, con lo cual esto se torna serio y grave para la salud de las personas. Veamos qué pasa en México. Ustedes pueden ver cómo se ha ido proyectando en los últimos años la incidencia de la hipertensión, pasando desde 9.3 millones a 15.3 millones de mexicanos que padecen esta enfermedad, con una incidencia mayor en las mujeres que en los hombres, y esto ha cambiado en los últimos años debido a que las mujeres han adoptado formas de vida más
similares a la de los hombres, padeciendo circunstancias y condiciones bastante parecidas en cuanto al estrés y afectación que tiene la vida moderna, ¿no? De todo esto nos muestra un panorama mundial y contextualizado en la Argentina y en México, y bueno, y en el resto de Latinoamérica, los datos son bastante similares. Creo que Argentina y México son un recorte bastante demostrativo de la realidad que caracteriza a toda Latinoamérica. La pregunta es, porque estamos en una convención del deporte y el ejercicio físico, ¿por qué estamos hablando de esto en este contexto? Y esto se debe a que el profesional de la educación física es un actor fundamental en la prevención de este flagelo que afecta a tan importante porcentaje de la población mundial. Ustedes pueden ver en las imágenes cuáles son las principales medidas preventivas de la hipertensión, pero el ejercicio físico, fíjense que se encuentra en primer lugar en esos recursos de prevención. Ahora, lo que sí proponemos una forma de intervención muy clara. Y nos planteamos en ese sentido una disyuntiva. ¿De qué hablamos? ¿De una intervención multidisciplinaria o una intervención interdisciplinaria? En esta charla que pretendemos sostener al cabo de este tiempo, nuestra propuesta apunta a la interdisciplinariedad. ¿Qué quiere decir esto y cuáles son las diferencias? Hablamos de multidisciplina o entendemos de multidisciplina aquella forma de trabajo en la que distintos profesionales van a trabajar de manera autónoma, autónoma pero no conectada, no con comunicación con el resto. Hace su trabajo y se vuelve a su casa, sin importarle lo que hace o sin interesarse por lo que hace el otro profesional. Como si las acciones fuesen estancos, en la que no se tiene ningún tipo de comunicación, decía. En tanto que las acciones interdisciplinarias plantean sí una vinculación, una relación activa de los distintos profesionales, dentro de las cuales el profesional de la actividad física se incluye, como les decía, como un miembro activo de ese equipo de trabajo, comunicado con el médico, con el nutricionista, con el psicólogo, en este caso, que denota la acción de un profesional de educación física, particularmente en el campo de la problemática cardiovascular, que es lo que estamos tratando aquí. Entonces, en este contexto, y bueno, ya habiendo planteado cuál es la problemática que vamos a abordar y fundamentalmente desde qué lugar la vamos a abordar, proponiendo una intervención interdisciplinaria en el sentido de que en el cual la hemos expresado, compartimos el concepto de hipertensión arterial, entendiendo a la hipertensión arterial como la elevación persistente de la presión sanguínea por sobre los 140 y 90 milímetros de mercurio. Esta situación, esta complicación del sistema cardiovascular, va a tener distintos tipos de complicaciones e impactos para la salud y la vida de las personas, como por ejemplo, los que se pueden ver en pantalla: accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, enfermedad renal, pérdida de la visión y fundamentalmente lo que nos vamos a centrar en la charla de hoy, que es la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. ¿Qué es esta hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo? Se puede entender fácilmente, lo vamos a expresar en estos términos. De la misma manera que el músculo esquelético, que tiene sus características funcionales propias, o sea, es un músculo voluntario, estriado, que se responde a
a la acción de la voluntad, como decíamos, cuando ese músculo esquelético es estimulado de determinada manera, como en el caso de que estamos observando, con determinada intensidad, la respuesta de ese músculo a las cargas es la hipertrofia. Y de una manera similar a la que responde el músculo esquelético, cuando digo similar digo comparable a la que responde el músculo esquelético, es la manera en la que va a responder el músculo cardíaco, el miocardio, ante un esfuerzo que implique mayor intensidad en su funcionamiento. ¿A qué me estoy refiriendo? Que si existen, por determinados motivos que así lo hayan definido, una situación de aumento, como decíamos, aumento sostenido de la presión sanguínea por sobre 140-90 milímetros de mercurio, si hay una presión a la cual ese músculo debe vencer para bombear, para impulsar la sangre, a eso nos referimos como un esfuerzo de intensidad que debe resolver ese músculo cardíaco. Y va a responder de una manera comparable con la hipertrofia del músculo esquelético. Es decir, la hipertensión sanguínea pone al miocardio, al músculo cardíaco, ante un esfuerzo de mayor intensidad, ante la cual el músculo cardíaco va a responder mediante una hipertrofia, es decir, agrandando el volumen de sus células. Ahora, ¿qué ocurre? Hasta ahí tenemos ya descifrado a qué nos referimos cuando hablamos de hipertrofia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hipertrofia concéntrica? ¿Y por qué del ventrículo izquierdo? Porque desde el ventrículo izquierdo es que se infla la sangre para ser provista a toda la economía del organismo. Ese ventrículo izquierdo, que responde, como decíamos, con esa hipertrofia, es concéntrica porque, en vez de ser una hipertrofia excéntrica, que es el caso de una adaptación de un maratonista, por ejemplo, que adapta su corazón a ser más funcional, aumentando el volumen de su ventrículo izquierdo, es lo que entre comillas se conoce como el corazón de atleta. Esta hipertrofia, al ser una hipertrofia concéntrica, va a producirse ese agrandamiento, pero como se observa en la imagen, ese agrandamiento va a ser hacia el interior de la cavidad ventricular, disminuyendo su capacidad. ¿Cuáles son las consecuencias que esto trae? Bueno, la disminución de la capacidad ventricular va a traer una disminución del volumen sistólico, es decir, de la cantidad de sangre que es expulsada por el ventrículo izquierdo en cada latido. Esto obviamente va a disminuir el gasto cardíaco. Es el gasto cardíaco, es la cantidad de sangre que impulsa el corazón por unidad de tiempo, o sea, por minuto. Regístrese, por favor, la diferencia entre lo que es volumen sistólico y gasto cardíaco. Esta situación va a disminuir el aporte de oxígeno por latido a las células, ante lo cual el corazón va a tener que aumentar su frecuencia cardíaca para poder responder a las demandas metabólicas de las células y fundamentalmente de las células musculares. Esto genera, como se puede suponer, un deterioro de las condiciones funcionales del sistema cardiovascular en su conjunto. Dicho esto, a los fines de entender cuál es la problemática. Nosotros en nuestro profesorado, los estudiantes de cuarto año, cursan una asignatura que se llama Actividad Física para la Salud, en la cual realizan trabajos de campo una vez estudiados los aspectos teóricos, van a realizar los trabajos de campo a los fines de poder vivenciar de manera práctica lo aprendido en la teoría, es decir, poner en tensión, interpelar a la teoría desde la práctica. Este trabajo que vamos a presentar aquí fue llevado a cabo por un equipo interdisciplinario con participación de estudiantes y profesionales de esta cátedra que mencionaba, Actividad Física y Deportes para la Salud,
en nuestro profesorado de Educación Física en Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. El tipo de trabajo se encuadra dentro de un estudio de tipo cuantitativo, longitudinal y descriptivo, en el que se detallan las modificaciones en la adaptación al ejercicio de tipo aeróbico que presentó una paciente de 60 años que padecía hipertensión arterial desde hacía 10 años. En este caso particular, el médico que la trataba, con el cual este equipo interactuaba en esta forma interdisciplinaria que estábamos mencionando y que hacemos hincapié y sobre el final queremos volver con algunas referencias, su médico les decía que había, durante el proceso de trabajo, le varió la medicación que le había prescripto para luego volver a la medicación original. Y en eso consistió un poco nuestro trabajo. O sea, el objetivo que nos planteamos fue el de evidenciar esas fluctuaciones de la adaptación al ejercicio físico que coincidieron con los cambios en la medicación antihipertensiva. En eso fue que consistió nuestro trabajo. Para lo cual utilizamos como instrumento de recolección de datos, a ver, disculpen que sigo con mis inconvenientes técnicos, como instrumentos de recolección de datos, el test de los 6 minutos. Les pido disculpas nuevamente, ustedes me dan una señal si me están escuchando bien. Sí, profe, sí, lo estamos escuchando muy bien. Bien, gracias. Entonces, el instrumento de recolección de datos que utilizamos fue el test de los 6 minutos. Este test, ¿por qué utilizamos este test? ¿Y qué es lo que nos aporta? ¿Qué datos íbamos a buscar con la utilización de este test? Lo elegimos, en primer lugar, porque es un test que es de manejo muy habitual también por los médicos cardiólogos de nuestro país. Es decir, que encontrábamos en la utilización de este test de los 6 minutos un instrumento que, digamos, que iba en el mismo sentido de las acciones interdisciplinarias que estábamos proponiendo en este trabajo. Es decir, que encontrábamos en esto un punto en común que compartíamos para poder hablar el mismo idioma, si así se me permite expresarlo. Lo buscamos, lo seleccionamos a este test porque da cuenta específicamente de las adaptaciones al ejercicio físico de tipo aeróbico mediante el registro de varios parámetros, que son la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, esto es la cantidad o la proporción de oxígeno, el porcentaje quiero decir, de oxígeno ligado a la hemoglobina, que como sabemos es la proteína que se encuentra en la sangre destinada al transporte del oxígeno. El otro de los parámetros que registra el test de los 6 minutos es la presión sanguínea, también la frecuencia respiratoria, y también este test de los 6 minutos va a registrar la cantidad de metros recorridos. Este trabajo se realizó en octubre del año pasado, todavía estábamos, o sea, podíamos hacer estas cuestiones presenciales, lamentablemente este año tuvimos que adaptar mucho nuestro trabajo, y se realizó durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Las actividades se realizaron durante estos meses, decía, efectuándose 3 encuentros semanales de 40 minutos de duración cada uno, lo cual representa un volumen de trabajo semanal de 120 minutos. La metodología de trabajo que se utilizó consistió en la realización de caminatas que, debido a la
a las condiciones, a las circunstancias en las que padecía esta persona, se mantuvieron en una franja de intensidad que iba entre el 40 y 50% de intensidad. Esto calculado mediante la fórmula de Carbonen. Aquí hay una cuestión importante para que por ahí algún profesional de educación física que no esté familiarizado con el trabajo de actividad física y salud, puede preguntarse, ¿40 o 50% de intensidad? Sí, la respuesta es sí. Es más, 40 o 50% de intensidad aeróbica, porque justamente es lo indicado. Y aquí también algunos comentarios al respecto. Nosotros en nuestras intervenciones en salud, justamente hablamos de eso, hablamos de intervenciones y no de entrenamientos. Para dejar bien en claro de que el importante y valioso campo del entrenamiento, fundamentalmente del entrenamiento deportivo, está destinado a otro tipo de población y está cifrado absolutamente en otros términos, o sea, en una dinámica totalmente diferente a las intervenciones en salud. Entonces, justamente nosotros no le llamamos entrenamiento, sino intervenciones a través del ejercicio. Intervenciones en salud a través del ejercicio. Esta es la manera en la que nosotros denominamos a nuestras prácticas, porque al menos en nuestro país se encuentra, digamos, hay mucha confusión, y los principales errores que se cometen en el campo de la actividad física y la salud son los de aplicar sistemas de entrenamiento que promueven o que procuran determinados logros de rendimiento deportivo concretamente, aplicar ese tipo de intervenciones a un campo que no corresponde, que es el campo de la salud. Y bueno, y por eso la aclaración acerca de por qué el 40 o 50% de la intensidad. Si uno lo ve desde la perspectiva de un entrenamiento deportivo, 40-50% es irrisorio, pero convengamos en que estamos hablando de una persona con las condiciones que hemos descrito anteriormente. También por eso es que las recomendaciones van a estar, que expresaremos sobre el final de este encuentro, van a estar cifradas en términos de capacitación específica, de especialización del profesional de la educación física. Se utilizó un método fraccionado en la metodología de trabajo, en el cual se aplicó una densidad de 2:1. Y mensualmente se iba registrando la evolución de la intervención mediante el instrumento de recolección de datos que habíamos mencionado, o sea, el test de los 6 minutos. De esta manera comenzamos, ¿sí? O sea, aquí podemos observar qué es lo que ocurrió en la primera semana del mes de julio. Aquí, en la columna de la izquierda, podemos ver las distintas variables que iban siendo registradas. La frecuencia cardíaca expresada en pulsaciones por minuto, la saturación de oxígeno, que es esta, o sea, que eso lo trabajan los estudiantes a través de un saturómetro, que es un dispositivo sumamente sencillo que se coloca en el dedo de la persona y hace un cálculo de la tasa de hemoglobina combinada con el oxígeno, o sea, nos dice cuánto oxígeno está transportando esa hemoglobina. También el otro registro que se tomó fue el de la tensión arterial, expresada en milímetros de mercurio, la frecuencia respiratoria, expresada en ciclos por minutos, y también se registraron los metros recorridos. Fijémonos, prestemos atención un poquito a cómo comenzó nuestro trabajo, con una frecuencia cardíaca bastante cercana a lo esperable en términos normales, ¿sí? Una frecuencia cardíaca de 81 latidos por minuto, con una
variación adecuada al estímulo. Perdón, aquí debo señalar que se hacían los registros iniciales al comenzar la actividad, el test de los 6 minutos, bueno, como su nombre lo indica, van haciéndose distintos registros, pueden prestar atención que no todos, pero se van haciendo distintos registros a lo largo de 6 minutos, para luego hacer los registros totales a los 3 minutos y a los 5 minutos, que estarían marcando cómo cada una de estos parámetros va respondiendo a la recuperación de las personas, ¿sí? Pueden observar entonces que esa frecuencia cardíaca se mantuvo cerca de los parámetros normales, al igual que el resto. Bueno, siempre nos encontramos con que la saturación de oxígeno a lo largo de todo el estudio no tuvo grandes variaciones. La presión sanguínea daba también en términos bastante cercanos a lo esperable en una persona normal. La cantidad de ciclos respiratorios por minuto también. Y fíjense, con los metros recorridos, la persona logró un total de 509 metros al cabo de ese primer test, que, como decíamos, es la manera que comenzamos en esa primera semana del mes de junio. Durante el mes de agosto, y ahí lo remarco en color rojo para que se preste atención, para nosotros, nuestro estudio, el mes de agosto fue un mes clave, porque fue el mes en el cual el médico cardiólogo dispuso el cambio de la medicación antihipertensiva, sugiriendo que se continuara con el mismo plan de ejercicio como se venía realizando, y no hicimos ningún tipo de modificación en ninguno de los parámetros de intervención. Es decir, que los parámetros de intervención fueron exactamente los mismos. Finalizado el mes de agosto, lo que ocurrió fue lo siguiente, y aquí podemos ir observando algunos cambios. Fíjense cómo la frecuencia cardíaca es levemente superior a la del primer registro. Ese corazón, tengamos en cuenta la descripción inicial que hicimos de esta hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, ¿sí? Un ventrículo izquierdo con una menor capacidad, que bombea menos sangre, y entonces, para poder responder a las demandas metabólicas de las células musculares, que eran las involucradas en la caminata, ese corazón debía latir más veces por minuto. Y de ahí es que notamos nosotros ese incremento, pudimos constatar ese incremento en la frecuencia cardíaca. Como les dije, en la saturación de oxígeno, en la cantidad de hemoglobina combinada con el oxígeno, no hubo grandes variaciones, pero sí se vieron variaciones en los registros de la presión sanguínea, que se mostró bastante por debajo de la registrada inicialmente. Como se puede ver ahí, una presión sanguínea bastante, inclusive hasta llamativa, no voy a decir preocupante, pero sí llamó la atención, y que, como veremos a continuación en las manifestaciones del paciente, esta situación se veía también reflejada en la vida cotidiana. La frecuencia respiratoria, tengamos en cuenta de que estas células musculares que están trabajando, están demandando oxígeno, entonces es natural que la frecuencia respiratoria se vea aumentada, como se puede observar en los registros. Y obsérvese cómo decayó la cantidad de metros totales recorridos. La persona con la que trabajábamos, como lo expresaba anteriormente, vio reflejado en las actividades cotidianas y lo expresaba como sensaciones de desgano, como falta de energía. Por otros motivos, esto era lo que nosotros íbamos corroborando en los registros que se iban realizando desde la actividad física. Por este y otros motivos más, el médico cardiólogo decidió volver al plan terapéutico original, y, como decimos, los ejercicios continuaron sin ningún tipo de modificación. ¿Qué pasó en septiembre? En septiembre, una vez realizado entonces esta vuelta, digamos, a
a la medicación original, y resalto nuevamente, sin variarse la metodología en la intervención, podemos observar entonces cómo tiende a ir recuperándose la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno siguen sin mayores fluctuaciones. Ahora es bien notable el cambio de la presión sanguínea, ya si bien no están en los parámetros normales, pero se puede observar que se está en franca mejoría, al igual que la frecuencia respiratoria, que va tendiendo a disminuir, o sea que mediante esa disminución se va acercando a los parámetros normales. Podemos también constatarlos desde la cantidad de metros recorridos a lo largo del test que fueron incrementándose. Así se continuó trabajando el mes siguiente, y seguimos recalcando esto, sin realizar ningún tipo de modificaciones en el plan de trabajo original. Y sobre fines de octubre se realiza el último test del trabajo, que corrobora, que reafirma la tendencia que se había manifestado en el mes anterior, en el mes de septiembre, en donde podemos observar una frecuencia cardíaca ya bastante similar a la inicial con la que se empezó el estudio. Esto siguió prácticamente igual, la saturación de oxígeno. Fíjense cómo ya la tensión arterial, la presión sanguínea, ya está prácticamente en los valores normales. Y lo mismo se puede corroborar en la frecuencia respiratoria. Ya la cantidad de metros recorridos ha seguido incrementándose casi hasta los primeros registros que se habían obtenido en el mes de julio. El procesamiento de estos datos nos permitió establecer entonces la evolución de cada variable registrada a lo largo del estudio. Fíjense qué es lo que ocurrió con la frecuencia cardíaca a lo largo de todo el proceso. El gráfico nos está mostrando, bueno, acá el señalamiento para que se pueda comprender y pues se pueda relacionar lo que estamos diciendo, el marcado está señalado en color rojo el mes de agosto. El mes de agosto es la columna roja, ¿sí? El mes en el cual el médico realizó esa modificación. Obsérvese entonces en el color azul, que fue el primer mes, el mes de julio, ¿sí? En donde tenemos una frecuencia cardíaca que en agosto se incrementa. Y aquí tenemos el estudio desagregado en cada uno de sus momentos. Tenemos la frecuencia cardíaca al primer minuto, la inicial. Así se comenzaba cada sesión. La frecuencia cardíaca al primer minuto, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto y al sexto minuto. La frecuencia cardíaca de recuperación a los 3 y a los 5 minutos obtenidas en los 4 tests que se fueron haciendo. Como se marca ahí el gráfico, en azul en julio, en rojo en agosto, en verde en septiembre y en violeta en octubre. En todos los meses podemos observar cómo esa frecuencia cardíaca fue superior durante el mes de agosto, tanto en la inicial, a lo largo de los 6 minutos y en la recuperación. Coincidente, como les decía, con los cambios en la medicación que imprimió el médico. ¿Qué ocurrió con la presión sanguínea? Y podemos observar cómo esa presión sanguínea, siempre la columna en rojo es la del mes de agosto, el mes de la variación de la medicación. Fíjense cómo la presión sanguínea fue clara, evidentemente, más baja durante el mes de agosto, también la inicial, la final, la de recuperación a los 3 y a los 5, presión sistólica, la máxima, y la mínima, o sea, la diastólica, observó la misma evolución. A esto que se muestra en este gráfico, se observa reflejado en esas expresiones del paciente que manifestaba un desgano, un decaimiento
en la cual de esa manera se expresaban los síntomas del paciente ante este signo, que es el registro de la presión sanguínea. La frecuencia respiratoria también mostró las adaptaciones del caso. O sea, hablábamos recién de la necesidad de oxígeno que tenían esas células musculares para poder cumplir con el test, y fíjense cómo la frecuencia respiratoria se vio incrementada en ese mes de agosto, reflejando aquí las variaciones que, bueno, coincidían todas con esos cambios en la medicación. También se pudo observar cómo evolucionó la última de las variables, que era la cantidad de metros recorridos. La cantidad de metros recorridos, y aquí tenemos un gráfico que nos muestra a lo largo de los 4 meses que se realizó el estudio, la cantidad de metros recorridos por minuto, que fue siempre durante el mes de agosto, fue menor en cada uno de los minutos que se registró el test. Esto, bueno, esto es el registro por minuto. Obviamente que el registro total va a decir lo mismo, pero aquí lo tenemos en un gráfico que nos muestra esas proporciones. ¿A qué conclusiones llegamos en nuestro trabajo? Que coincidente con el cambio de medicación antihipertensiva efectuado durante ese mes que hemos marcado a lo largo de toda esta exposición en color rojo, que fue el mes de agosto, se verificaron modificaciones en los registros obtenidos en el test consistentes en, primero, esto es lo que nos dice la variación de agosto. ¿Qué pasó en agosto? Aumentó la frecuencia cardíaca inicial de todos los registros de frecuencia cardíaca parciales por minuto, del 1 al 6, y de recuperación a los 3 y a los 5 minutos. También hubo un descenso en los registros de presión sanguínea sistólica y diastólica inicial, final, de recuperación a los 3 y a los 5 minutos. Se registró un aumento de la frecuencia respiratoria inicial, final, de recuperación a los 3 y a los 5 minutos, y disminuyó la cantidad de metros recorridos parciales por minutos y obviamente las totales al finalizar el test. Esto es lo que ocurrió en agosto. ¿Qué pasó luego en septiembre? Esa es la síntesis de lo que hemos mostrado a lo largo del estudio. Disminuyó la frecuencia cardíaca inicial y de todas las parciales por minutos, así como la de recuperación a los 3 y a los 5 minutos. Se aumentó la presión sistólica y diastólica, manifestó incrementos adecuados, tanto la inicial como la final, como la de recuperación a los 3 y a los 5 minutos. Disminuyó la frecuencia respiratoria inicial, volviéndose más cercana a la cantidad de ciclos respiratorios por minutos normales, en los registros iniciales, en los finales, y de recuperación a los 3 y a los 5 minutos. Y finalmente se constató un aumento de la cantidad de metros recorridos en cuanto a los parciales por minutos y a los totales al finalizar el test. Y bueno, esto que volvió a ocurrir, digamos, esta recuperación manifestada en el mes de septiembre, se continuó evolucionando en el mismo sentido durante el mes de octubre. Con lo cual podemos afirmar que se registraron modificaciones en las adaptaciones al ejercicio coincidentes con los cambios de medicación antihipertensiva en la paciente con la que se trabaja. Todo lo que estamos expresando y lo registrado a lo largo de este trabajo nos permite expresar algunas recomendaciones al respecto, que tienen que ver con, lo primero que vamos a sugerir es la capacitación específica de los profesionales de la educación física para intervenir en el ámbito de la salud.
al menos en nuestro país, la formación de los estudiantes al egresar resulta insuficiente para realizar trabajos de este tipo, desde las asignaturas durante el grado, la formación de grado me refiero, se pretende dar este tipo de formación a los estudiantes en términos generales, pero lejos está este nivel de formación de ser capacitaciones de especialización. Por eso es que trabajamos en la articulación de trayectos que puedan dar continuidad a esa formación a los fines de que los profesionales puedan tener la capacitación especializada. Y eso hacía referencia recién cuando saludaba al comienzo de esta exposición a mi amigo Richard Almaguer López, porque él es uno de los asesores internacionales que tiene nuestra carrera de posgrado, que especializa a los profesionales de la salud, de la actividad física en el área de la salud. Entonces, esta situación de la capacitación específica, esta idea de capacitación específica de los profesionales de la educación física para la intervención en el ámbito de la salud, es nuestra primera recomendación. ¿Por qué? Al menos en nuestro país nosotros hemos constatado serios errores que ponen en grave peligro a la salud y a la vida de las personas. De dos aspectos, desde dos lugares digo esto. En primer lugar, desde un trabajo al no haber profesionales específicamente formados, esto se hace desde lugares que sin ningún tipo de formación, es decir, entrenadores de otras actividades que no han hecho los recorridos necesarios para capacitarse adecuadamente, personal trainers, aquí tenemos algunos cursos de 6 meses, que les llame la atención, 10 meses, un año de personal trainer, y esas personas de manera ilegítima trabajan en este campo, como y subrayo el sentido de ilegitimidad de este tipo de intervención. Y la otra cuestión que señalo es la de los profesores de educación física que, si bien están habilitados a partir de su título, no están debidamente capacitados para este tipo de trabajo. Y en esa instancia es donde se cometen los errores que señalaba anteriormente. Es decir, la aplicación de principios de entrenamiento deportivo al campo de la salud. Imagínense, por ejemplo, cosas que hemos constatado para nuestra alarma, imagínense una situación en la que una persona con obesidad, para disminuir su peso, como intento, hace saltos en escaleras o en steps, ya la situación lo describe por sí mismo. A eso me refiero con la aplicación de instancias o de sistemas de entrenamiento en el campo de la salud, y en ese sentido cifro el señalamiento de este tipo de errores. Otra de las recomendaciones. Maestro, disculpe, ya tenemos 5 minutitos más para empezar con la serie de preguntas. Termino ahora. La actualización permanente es otra de las recomendaciones. Este es un campo en cambio permanente y en permanente evolución, que exige la actualización permanente. Otra de las cosas es que este campo debe ser un campo profesional, que lo deben defender los propios profesionales de la actividad física. Este campo profesional de la actividad física debe ser defendido, ¿sí? Estas prescripciones del ejercicio físico para la salud debe ser implementada desde el profesor de educación física, como actor que debe cumplir acciones indelegables en tal sentido. Y quería finalizar entonces con esto que caracterizaba y que identificaba al encuentro que queríamos compartir, que es el trabajo interdisciplinario en los términos y con las características que lo habíamos expresado anteriormente. Eso es todo lo que les quería compartir con ustedes. Reciban un fraternal abrazo desde Gualeguay, Entre Ríos, en la República Argentina. Esta es una imagen de nuestro profesorado de Facultad de Ciencias, de la profesora de Educación Física,
que integra la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Muchas gracias por su atención. A usted, maestro, ha sido muy interesante y bueno, ya abrimos el chat para que la gente pueda realizar las preguntas respectivas. Ya está abierto a todas las personas que quieran preguntar algo, por favor. El chat ya está habilitado. Aquí hay una pregunta, dice si la interdisciplinariedad que propone, ¿dónde o con quién inicia? Bien, muy buena pregunta y la agradezco porque la interdisciplinariedad, qué palabra difícil hemos buscado, Carmen, Sí, ¿no? sí. Eh, no debe ser algo extraño, debe ser algo habitual. Y si no existe formalmente en un hospital, si no existe formalmente en una institución, el profesional de la educación física lo puede gestionar de manera autónoma y creo que tiene casi la obligación de gestionarlo de manera autónoma. ¿Cómo trabajan nuestros estudiantes en su formación de grado? Ellos, si van a participar en alguna situación institucionalizada, quiero decir con esto, en vinculación con, con un hospital o con un centro de salud, va a tener, digamos, como la interdisciplinariedad tejida naturalmente por la estructura de esa organización, de esa institución. Pero si el trabajo es independiente, digo, eso se lo planteamos siempre a nuestros estudiantes, tiene casi la obligación natural de proponerlo ad hoc, es decir, para la ocasión. O sea, lo tiene que gestar él, vinculándose con el médico, vinculando, a través del paciente, obviamente, vinculándose con el médico, vinculándose con el nutricionista, vinculándose con el psicólogo, que son, en este caso, de la hipertensión y en este caso de la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, son los actores naturales del equipo interdisciplinario. O sea que si no existe, para ser concreto, si no existe de manera formal en la institución en la que trabaja, lo tiene que gestionar el profesional de la actividad física. Perfecto. Una persona con sobrepeso, con presión arterial alta y que tome medicamentos, ¿puede realizar ejercicios solo de bajo impacto? Se me cortó. Perdón, repita se la pregunta. interrumpió. Sí, por favor, sí. Ya. Janet Vera pregunta si una persona que tiene sobrepeso y presión arterial alta, además ¿puede realizar ejercicio de bajo impacto? El impacto no es recomendable en los casos de sobrepeso por las consecuencias osteoarticulares que esto trae. ¿Sí? O sea, lo ideal es disminuir al mínimo el impacto por el tema de las articulaciones. Estamos hablando de una persona con sobrepeso. En esos casos, las alternativas pueden ser la natación, pueden ser la bicicleta, pueden ser actividades o diversas actividades que disminuyan el impacto. Insisto, hay que prestarle atención particularmente a las consecuencias osteoarticulares que el sobrepeso puede traer acarreado. Obviamente, el ejercicio aeróbico va a ser fundamental, pero hay que buscar las alternativas que disminuyan al mínimo el impacto. Dice
Fernando Rodríguez pregunta si en el cambio de medicación ¿fue en la dosis del paciente o en el propio medicamento? ¿Me escucha, profe? Sí, sí, lo escuché. Bueno, les comento Ah, ya. una intimidad del trabajo. O sea, miren, la verdad, como decimos aquí en Argentina, la verdad verdadera, el cambio de medicación fue del medicamento, no la dosis, sino que hubo una variación del medicamento. Y la verdad verdadera, decía, porque nuestro sistema de obras sociales, nuestro sistema de cobertura médica en nuestro país es bastante deficitario y ocurrió de que hubo un inconveniente con la cobertura médica de ese paciente que tuvo que suplirla con otro tipo de medicación que no era la medicación inicial. Nosotros a esa situación lamentable la aprovechamos para poder realizar nuestro trabajo. Profe, preguntan, ¿cómo saber si padezco hipertrofia? Tengo isquemia desde hace 10 años y mi presión está controlada. No, esa es una, si bien es una pregunta muy importante, es una pregunta que lo adecuado y lo propio es que la pueda responder el médico tratante, ¿sí? Sí sabemos en términos generales, y no voy a particularizar, pero en términos generales, como dijimos hoy al comienzo, la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo es una forma habitual de evolución de la hipertensión. Es decir, que toda persona con hipertensión va a generar en mayor o en menor medida una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Pero la respuesta particular, individual, la debe dar el médico. Tenemos dos preguntas más. No, dice, interesante saber el motivo del cambio de medicación, porque estos fármacos tienen distintos mecanismos de acción. Asimismo, no se mencionan las comorbilidades. Perdón, ¿me repite la pregunta, por favor? La última parte no escuché. Sí, sería interesante saber por qué se ha cambiado la medicación, ya que los fármacos tienen distintos mecanismos de acción. No se menciona qué fármacos se utilizaron ni si el paciente padecía otras comorbilidades. Sí, ya lo expliqué recién a los motivos por los cuales se cambió la medicación, estaban relacionados con deficiencia de nuestro sistema de salud en la Argentina. Y bueno, perdón, eso una parte, y no sé qué otras partes se preguntaba. No tenía otras enfermedades, no tenías otras enfermedades. Y me queda una parte más de la pregunta. Ah, ya. Si se utilizaron, ¿qué fármacos se utilizaron en el paciente si padecía otras comorbilidades? ¿Qué otra medicación? Claro. No, aquí el trabajo que nosotros realizamos y en virtud del respeto al trabajo interdisciplinario no nos acerca al tipo de medicación, o sea, porque cuando nosotros realizamos un trabajo interdisciplinario, una de las cuestiones que debemos tener muy presentes es el respeto de los campos. El médico no tiene la obligación de informarnos qué tipo de medicación ni qué dosis, sino que, digamos, la interdisciplina o la dinámica de esa interacción disciplinaria va por otros lados. De la misma manera en la cual el profesor de educación física o el profesional de la educación física puede hacerlo, pero no está obligado a compartir con el médico algunos detalles en cuanto a la prescripción del ejercicio. El tipo de fármaco fue de estricto manejo médico.
Y la última pregunta, y esta a mí me interesa porque yo soy de La Paz, Bolivia. ¿Qué incidencia en la salud y el rendimiento deportivo tiene el trabajo de la hipertrofia concéntrica en altura? Oh, sí, bueno, buenísima la pregunta. Considerando que, que la altura, a ver, vamos un poquito a la fisiología del ejercicio. Sabemos que en la altura la cantidad de aire tiene una menor proporción de oxígeno. Todos sabemos que el aire, aquí sobre el llano, tiene una proporción de oxígeno del 23%. Esa proporción de oxígeno en la altura disminuye. Vale decir de que la oxigenación, ese oxígeno que tiene que llegar a cada una de las células musculares, en cada inspiración va a ser menor que la que llegaría aquí en el llano. Entonces, cómo responde fisiológicamente el sistema cardiorrespiratorio, con aumento de la frecuencia respiratoria y aumento de la frecuencia cardíaca? Esas son las adaptaciones naturales con las cuales responde el sistema cardiorrespiratorio a esas condiciones. Vale decir de que las condiciones en la altura de este tipo de problemática no son de las más favorables, justamente. Muchísimas gracias y realmente qué interesante. Esto da para largo. Sí, Pero lastimosamente, bueno, ya se nos acaba el tiempo y yo creo que tendríamos que tener alguna otra oportunidad para reunirnos. Le doy el paso al profesor Fernando para que le haga entrega de su certificado. Muchísimas gracias. Muy amable, Carmen, y me he sentido muy cómodo con su intervención. Gracias. Muchísimas gracias a la maestra y también al maestro. Vamos a presentar el documento que menciona que la Universidad de Ciencias en la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, a través del Ministerio de Educación y también la Universidad de Las Tunas, que forman parte de esa red de universidades en donde la Fajardo es la rectora, e Incuba Deportes hace México, certifican al magíster Alfredo Rafael Murici por haber participado en esta Convención Panamericana del Deporte y el Ejercicio Físico, una experiencia nunca antes vivida con la conferencia especial Ejercicio Físico en la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, la importancia del abordaje interdisciplinario, dado en Tierra Blanca, Veracruz, a los 14 días del mes de noviembre del año 2020. Firma el rector de la Universidad Fajardo, el máster en ciencias Silvano Mercedlen, la decana de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Las Tunas, máster en ciencias Dunia Bárbara Echavarría Espinosa, y un servidor como director ejecutivo y representante legal de Incuba Deportes. Muchísimas gracias, maestro. Nos sentimos muy contentos y honrados por su participación, un excelente desempeño, y bueno, hizo falta el tiempo para las preguntas, pero también en respeto a los demás ponentes vamos a dar continuidad. Muchísimas gracias. Adelante, muchas gracias. maestro. Muchas gracias, doctor Fernando. Muy amable.